Usted ya ha comentado sobre la postura con Perú, sin embargo ayer también la presidenta Keiko Fujimori reiteró que desea retomar las relaciones entre Perú y México. ¿Tienen intenciones México de reabrir? Sí, tenemos intención. Hay un objeto en un museo pequeño de Nuevo México que está causando más daño diplomático que cualquier discurso oficial. Es una avioneta Beechcraft King Air 200. Y la razón por la que importa no es el avión en sí, es lo que su exhibición pública terminó confirmando sobre lo que Washington negó durante casi 2 años. Vamos a los hechos, y después a lo que la presidenta Sheinbaum respondió cuando se lo preguntaron directamente. En julio de 2024, Ismael El Mayo Zambada, líder histórico del cártel de Sinaloa, fue trasladado a Estados Unidos junto con Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo. Desde el primer momento, el entonces embajador estadounidense en México, Ken Salazar, sostuvo una versión clara. Ninguna agencia de su gobierno participó en la operación. Ni el avión, ni el piloto pertenecían a autoridades estadounidenses. Fue, según esa versión, una decisión tomada enteramente dentro de la organización criminal. Esa versión se sostuvo durante casi 2 años, hasta que hace apenas unos días se descubrió que un pequeño museo en Santa Teresa, Nuevo México, exhibe esa misma avioneta como pieza central de su colección prestada directamente por el FBI, presentada explícitamente como parte de un operativo de esa agencia. Ahí está la contradicción. Y aquí está cómo respondió la presidenta cuando le preguntaron por las consecuencias de esa injerencia. Los gobernadores, hay gobernadores que quieren colaborar menos. Entonces el mensaje a Estados Unidos es ese. Es mejor colaborar, coordinar, como lo hemos hecho hasta ahora, porque se dan resultados. Ha disminuido, trabajando conjuntamente, en 70% la entrada de fentanilo de México a Estados Unidos desde que llegamos nosotros, por el esquema de colaboración e información conjunta que tenemos en el marco de respeto a nuestras soberanías. Ellos incluso han hecho incautaciones de armas, a petición nuestra, que estamos presionando permanentemente para que haya incautación de armas. Y también el llamado a que ellos actúen en su territorio, tanto en la atención a las causas, en el consumo de drogas, como en los grupos delincuenciales que operan en Estados Unidos, como el trabajo que nosotros hacemos. Analicemos esto con cuidado, porque la lógica de Sheinbaum aquí es simple y difícil de rebatir. Si el FBI exhibe el avión como parte de sus propias operaciones, la única lectura posible es que efectivamente participó. No se puede sostener al mismo tiempo que no hubo intervención y presumir esa misma intervención como logro institucional ante el público estadounidense. Son 2 versiones incompatibles. Y la contradicción no la señala un opositor, la generó la propia agencia estadounidense al decidir exhibir la aeronave. Esto no quedó en un simple señalamiento retórico. Puedo confirmarles, con información posterior a esta conferencia, que el canciller Roberto Velasco solicitó formalmente a la Fiscalía General de la República incorporar esta contradicción a la investigación ya abierta sobre el caso y exigir información directamente al FBI. Y hay un elemento adicional que agrava la situación. Ken Salazar, ya como ex embajador, publicará en unas semanas un libro de memorias donde, según adelantos ya conocidos, reconoce que el gobierno de López Obrador estaba preocupado por la información que Zambada pudiera entregar a autoridades estadounidenses, lo cual, leído junto a la exhibición del avión, complica todavía más sostener la versión de no intervención. Ahora bien, Vargas tiene que señalar algo importante aquí. La presidenta ha sido clara en distinguir 2 preguntas que muchos mezclan. Zambada tenía orden de aprehensión vigente en México. Nadie está cuestionando que debía ser detenido, y nadie en el gobierno mexicano está defendiendo a un narcotraficante. La pregunta que Sheinbaum plantea es distinta y más precisa. Si hubo intervención extranjera no autorizada en territorio o en la operación misma, eso constituye una violación de soberanía independientemente de si el resultado final, la detención de un capo, fue deseable. Es una distinción jurídica y política válida, y conviene no confundirla con una defensa del crimen organizado. Pero aquí está el segundo extracto, donde la conferencia va más allá del reclamo diplomático y entra en territorio más delicado: las consecuencias reales que esa posible injerencia habría tenido dentro de México. A menos que haya un enfrentamiento en donde esté en riesgo su vida. Es una visión completamente distinta.
Este cambio de visión es lo que permite que comiencen a disminuir los homicidios en el país. Porque la guerra lo que provocó es aumento en los homicidios. Supuestamente era para disminuir la violencia y lo que provocó fue más violencia. A ver si está la gráfica de homicidios. Por una vez más la ponemos. Del 2012, o sea, cuando deja Fox la presidencia en el 2006, el número de homicidios en el país, homicidios dolosos, era 28 homicidios dolosos al día, 28.6. Cuando entra Calderón y declara la guerra contra el narco y permite que las agencias de Estados Unidos operen libremente, llegó en el 2012 a 70.9, más de 2 veces, casi 3 veces más homicidios de los que recibe. Entonces, ¿cómo que hay una guerra contra el narco, supuestamente para pacificar al país, para que no haya violencia, y entregas el país con el triple de homicidios dolosos? Pues quiere decir que la estrategia no funcionó, porque provocó más violencia en México. Cuando llega Peña Nieto, hay una primera reducción y después vuelve a crecer y entrega el país con 100 homicidios diarios, casi 4 veces más que cuando Fox deja la presidencia. Entonces, ¿ayudó la guerra contra el narco en términos de disminuir la violencia en México? No. ¿Ayudó a la operación libre de las agencias de Estados Unidos, violando la soberanía en México para generar pacificación, para generar paz? No. Esta es, para Vargas, la parte más importante de todo el análisis y la que menos atención mediática ha recibido fuera de México. Sheinbaum plantea algo con implicaciones serias: que la forma en que se ejecutó esta detención, presuntamente mediante una traición interna facilitada o coordinada sin informar al gobierno mexicano, no solo habría violado la soberanía nacional en abstracto, habría provocado directamente una fractura interna dentro del cártel de Sinaloa que desató una ola de violencia real, con consecuencias humanas medibles en el Estado. La presidenta es cuidadosa al calificarlo como una lectura basada en evidencia circunstancial, no como un hecho judicialmente establecido. Eso hay que respetarlo con la misma precisión con la que ella lo plantea. Pero la lógica que describe tiene sentido estratégico. Cuando una potencia extranjera negocia directamente con una facción de una organización criminal en contra de otra facción, sin coordinación con el Estado que tiene jurisdicción territorial, el resultado no es solamente una detención, es una alteración del equilibrio interno de esa organización con violencia que paga la población civil de ese territorio, no los negociadores en Washington. Y aquí Sheinbaum hace algo que merece reconocerse como coherente. Traza un paralelo con el periodo de Felipe Calderón, cuando la llamada guerra contra el narco combinó una apertura operativa a agencias estadounidenses con estrategias como la fallida operación Rápido y Furioso, donde armas estadounidenses con rastreo terminaron en manos de grupos criminales sin control efectivo y con un régimen de excepción legal que permitió a las Fuerzas Armadas actuar en seguridad pública sin el marco jurídico que hoy existe. El resultado documentado de ese periodo, según los propios datos oficiales que la presidenta cita, fue que los homicidios dolosos pasaron de 28 diarios en 2006 a cerca de 71 diarios en 2012, casi el triple. Esa comparación histórica no es un intento de desviar la conversación del caso Zambada, es el argumento central de la presidenta, que la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad da mejores resultados cuando existe coordinación institucional, formal, y peores resultados medibles en violencia real cuando una de las partes actúa unilateralmente o negocia directamente con actores criminales sin informar a la contraparte soberana. Es un argumento que se puede evaluar con datos, y los datos que la propia presidenta presenta a la caída de homicidios en el periodo reciente frente al pico de 2012 le dan sustento real más allá de la retórica política que pueda acompañarlo. Lo que queda pendiente
y es lo que hay que seguir en las próximas semanas, es si la Fiscalía General de la República logra obtener respuestas concretas del FBI sobre esta contradicción y si el libro de memorias de Ken Salazar aporta detalles que confirmen o maticen la versión que el propio gobierno mexicano está documentando. Eso lo seguimos desde aquí, con las fuentes abiertas y sin adornar nada. Aquí no hay partidos, solo hay hechos y las consecuencias que nadie quiere explicarte. ¿Creen que la exhibición de esa avioneta es prueba suficiente de la injerencia que México reclama o se necesita algo más contundente? Déjenlo en los comentarios, nos vemos la semana que viene.